Pero uno de mis mayores pecados era que era adicta al oculto, adicta al oculto, adicta al oculto. Todo lo que fuera oculto, practicaba meditación por horas y horas, practicaba meditación por horas y horas. Desde los 13 años que empecé a leer revistas sobre el mundo espiritual y astral, todas esas cosas, quería saber cómo funcionaba todo lo que está detrás de la escena, digamos, todo lo que está detrás de lo que se ve, lo que no es material. Porque si bien no había encontrado la verdad todavía que Jesús, yo sabía que había algo más que esto, que es lo material, y yo quería ir allá y quería saberlo y quería manejarlo y quería saber todo. Así que desde los 13 años que empecé a meditar, a leer libros sobre ocultismo, todo, esoterismo, a leer libros sobre ocultismo, todo, esoterismo, meditación, practiqué para hacer viajes astrales, practiqué para hacer viajes astrales, practiqué para hacer viajes astrales, practiqué para despertar la famosa kundalini que le dicen, para despertar la famosa kundalini que le dicen, para despertar la famosa kundalini que le dicen. Meditaba para abrir el tercer ojo, meditaba para abrir el tercer ojo, meditaba para abrir el tercer ojo, mucho, durante muchas horas. Practicaba para mover objetos sin tocarlos, ¿no? Practicaba para mover objetos sin tocarlos, ¿no? Practicaba para mover objetos sin tocarlos, ¿no? Estudié de forma autodidacta cartomancia, quiromancia, numerología, hice hipnosis, programación, veía los horóscopos, hacía cartas astrales, de todo. Autodidacta, cartomancia, quiromancia, numerología, hice hipnosis, programación, veía los horóscopos, hacía cartas astrales, de todo. Autodidacta, cartomancia, quiromancia, numerología, hice hipnosis, programación, veía los horóscopos, hacía cartas astrales, de todo. No era para manejar a la gente ni para hacerle mal, sino para mí, pero bueno, igual estaba fuera de foco. Así que bueno, desde los 13 años comencé a comprarme mis primeros libros y revistas sobre todo lo que le llaman la New Age y la Nueva Era y todo lo que fuera el mundo espiritual. Porque nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y estamos aquí para cumplir, amén, con lo que el Señor nos ha mandado, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Amén, a contender ardientemente por la fe, a probar los espíritus, que a muchos cristianos apóstatas no le gusta y lo llaman chisme, murmuración, persecución, están hablando de los hermanos, etcétera. Nosotros no hablamos de nuestros hermanos, amén. Nosotros no hablamos de nuestros hermanos. Así que sean bienvenidos todos los hermanos en esta hermosa mañana. Gracias por su espera. Estábamos ya con hermana Mariela orando, viendo la señal internamente y vamos a escuchar los saludos de nuestra hermana Mariela. Hermana Mariela, un gusto volverla a tener en esta transmisión. Bienvenida. Adelante, amada hermana. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Es un placer y una bendición estar de nuevo por acá, porque sabemos que venimos con palabra de Dios para denunciar los falsos profetas. Y todo aquel que oiga tiene que poner, como dice, barbas en remojo, apercibirse, ajustar los cinturones, porque los días son malos y los tiempos peligrosos, hermano. En un momento vamos a estar compartiendo la palabra. Estemos atentos, preste máxima atención a los detalles que vamos a traer, como dice la palabra, probando los espíritus. Y los espíritus se prueban con el escáner de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el escáner que va a probar a los espíritus, no nosotros. Nosotros somos una ignorante, nosotros somos pequeños, somos chicos, somos nada. Pero la palabra de Dios es grande y permanece para siempre. Entonces, con la palabra de Dios vamos a pasar el escáner de la palabra en los testimonios, en la palabra, en todo aquello que se habla y se dice. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe, como dice la palabra. Mirad bien, que nadie los engañe. Amén. Hoy vamos a escuchar este tema sobre la señora Noelia Fernández, una señora que está engañando, amén, una adivina, una pitonisa en las redes sociales. Por cierto, está muy fuerte su influencia, es como una influencer, amén, no está limpia, no está santificada, no vive la sana doctrina, sino que habla de su propio corazón. Y nuestra hermana Mariela ha hecho las indagaciones, también le han confirmado cosas, y si Dios quiere que salga a luz esto, Dios sabe por qué. Vamos a empezar con la palabra
que es la Gloria a profecía más segura. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y examinamos todo, porque también la Biblia nos dice examinarlo todo. ¿Por qué el pueblo de Dios ha caído en la apostasía? Porque no examina nada, porque empieza con el ojuje, porque le pone el tapete, la alfombra encima de la mugre, encima de todo lo que está chueco, encima de todo lo que está torcido. Voy a empezar leyendo Ezequiel capítulo 13 como introducción. Gloria a Dios. Y dice así en el nombre de Jesús, 13 del 10 al 23. Gloria a En Dios. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos para gloria de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro, hijo de hombre, contra las hijas de tu pueblo, mire que no dice de las de afuera, contra las hijas de tu pueblo, pon tu rostro contra ellas, y di así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas, para eso lo hacen. Y habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. ¿Por qué? Porque las cazan para mantener su propia vida, porque viven de la lana, de la oveja, de la carne, de todo, las deshuesan. Aunque dicen yo no pido, pero el tema es, mis amados hermanos, que si dieran una palabra buena, uno apoya a todo aquel que realmente es un siervo de Dios. La palabra de Dios nos manda a apoyar a verdaderos siervos de Dios, pero no nos manda a darle comida a los lobos, no nos manda a alimentar lobos, nos manda a bendecir ovejas. Gloria a Dios. Entonces dice: habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira, Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y las soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Todo aquel que anda por las redes buscando, ahí le tiran el anzuelo, le tiran la soga para atarlas. No estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová, porque cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino. Claro, infundiéndole ánimo, dice acá: por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí al principio cuando leímos dice: pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Y estas mujeres dicen que es Dios que les habla, ¿ok? Entonces vamos a ver si es Dios que les habla o es un falso Espíritu Santo, un falso espíritu, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. De ángel de luz se disfraza el diablo. Vamos a estar escuchando algunos audios, hermanos, y vamos a estar viendo con la palabra. Vamos a ver algunos testimonios. ¿Cómo fue que esta señora dice que fue bautizada con el Espíritu Santo? Ella misma lo va a contar. Todo esto empezó a cambiar cuando conocí a Jesús de forma involuntaria. Digamos, siempre buscaba la verdad espiritual, pero no sabía lo que estaba haciendo, no sabía que estaba metiéndome en las cosas equivocadas.
leía todos esos libros de técnicas ocultas, leía todos esos libros de técnicas ocultas, leía todos esos libros de técnicas ocultas, hasta que un día leí un libro sobre la vida de Jesús. Que no era la Biblia, pero era un libro sobre la vida de Jesús. Y mientras leía las cosas que decía el libro que Jesús hizo, me sentí quebrada, me sentí muy conmovida. Y comencé a llorar, porque como que sentía la humildad y el amor que tenía él por los demás. Fue un momento extraño, porque yo leía y empecé a llorar sobre lo que decía cuando él ayudaba a los pobres y la misericordia que tenía con la gente. Y fue como que me tocó algo muy profundo cuando leía libros de ocultismo. Hasta que un día leyó un libro de Jesús, no la Biblia, un libro de alguien. Y después de eso pasó un tiempo y un día estaba recostada tratando de descansar, pero todavía no estaba dormida. Estaba en la cama, como cuando uno está reposando que vas a hacer una siesta, pero todavía no estás haciendo la siesta. Un tiempo, veo que dice, leí un libro que no era la Biblia, que hablaba de Jesús y me conmovió porque él ayudaba a los pobres. Quedé muy conmovida cómo ayudaba a los pobres. Ok, pasó un tiempo, dice. Después de eso, pasó un tiempo. Y yo estaba recostada en la cama. Escuche bien, preste atención. Y de repente sentí como un viento que entró en mi cuerpo, como una brisa suave. Y de repente sentí como un viento que entró en mi cuerpo, como una brisa suave, pero como decidida, que vos no la podés controlar, que me hizo inspirar profundo. Fue como una cosa así que entró en mi cuerpo y bañó todo mi cuerpo y automáticamente sentí como un fuego en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Era como algo que me quemaba, pero me quemaba de una forma hermosa. O sea, era una sensación, un éxtasis que nunca antes había sentido con ninguna meditación o con nada de ningún placer de este mundo que te pueda dar bienestar o éxtasis. Nada se comparaba con eso que yo estaba sintiendo. Eso duró unos instantes, no sé cuánto habrá sido, porque en ese momento es como que vos no tenés conciencia del tiempo real, ¿no? Pero a mí me pareció que fue re largo y quería quedarme en ese estado. Y tuve el pensamiento, o sea, la inspiración de que eso se siente lo que es estar en el cielo, porque era un éxtasis incomparable, no se puede comparar con nada de la felicidad, de nada que te da este mundo. Era como si alguien me dijera, esto es, Noelia, lo que se siente estar en el cielo. O sea, yo no vi el cielo, no vi un lugar físico, pero cuando ese viento entró en mí, cuando esa cosa entró en mí, cuando esa cosa entró en mí, que yo en ese momento no sabía lo que era, no sabía que era el bautismo del Espíritu Santo, porque no sabía nada del Espíritu Santo ni de los bautismos ni nada. Era como que si alguien me lo confirmara, ¿no? Como si me dijera, esto es lo que se siente estar en el cielo. No se puede explicar porque solamente a la persona que le pasa eso sabe lo que se pasa por estar cuando te pasa eso, ¿no? Lo que te pasa. Y de ahí, desde ese día, todo empezó a cambiar. O sea, yo después más adelante me enteré, varios meses más adelante me enteré de lo que era el bautismo del Espíritu Santo y de que a mí me había pasado, pero yo no tenía idea de eso en ese momento. A partir de ahí todo empezó a cambiar, empecé a sentirme rara, empecé a sentir mi cuerpo raro, empecé a sentirme rara en el espíritu, empecé a ver cosas en las personas, información que nadie me había dicho, y eso me asustaba un poco porque no sabía lo que me pasaba, no sabía nada de que cuando vos recibís el bautismo del Espíritu Santo, Dios te da dones espirituales y uno de ellos es que Él te muestra información sobre la vida de las otras personas que vos no podés saber de ninguna manera. Bueno, eso me estaba pasando a mí. Dios te da dones espirituales y uno de ellos es que Él te muestra información sobre la vida de las otras personas que vos no podés saber de ninguna manera. Bueno, eso me estaba pasando a mí, pero yo no sabía qué era eso. Entonces al principio era como que me asustaba, no era con todas las personas, pero era con algunas personas y no sabía qué hacer con eso tampoco. Okay. Vamos a ver qué era lo que ella estaba practicando. Ojo, porque cuando nosotros le damos lugar al diablo, el diablo no pierde tiempo, hermano. El diablo es el único que se mete sin que tú lo invites. O sea, solamente tú tienes que abrirle la puerta pecando, nada más. Tú tienes que pecar deliberadamente andando por el mundo. Una persona que no conocía a Dios, usted va a escuchar los testimonios, no conocía a Dios, tenía una Biblia hace como 5 años que su marido le había regalado, la tenía por ahí, nunca la había mirado, no le había leído, no le interesaba. Ahora vamos a ver cuál era la vida que esta señora, qué era lo que practicaba. Ella practicaba ocultismo. Entonces vamos a ver. Era viciosa, era caprichosa, compradora compulsiva, la típica mujer que va a una tienda y se compra todo lo que hay sin importar nada. No buscaba el mal de los demás, pero era una persona muy arrogante. Creía que yo creaba la realidad,
por todos los estúpidos libros que leí antes sobre que nosotros somos nuestro propio Dios y nosotros creamos nuestra realidad y cómo manejar la realidad, y leía sobre física cuántica y todo lo que fuera nueva era, New Age. Yo estaba ahí ayornándome y leyendo todo para tener poder, digamos, pero no para influir en las demás personas, sino para mí, para aplicarlo en mi vida, ¿no? Y para tener más éxito, digamos. Era una persona orgullosa, me costaba un montón pedir perdón, siempre tenía que tener la razón, siempre tenía que ganar en todo, era súper competitiva. Ahora me doy cuenta que era por una falta de autoestima, ¿no? Y de reconocimiento de que yo quería estar en todos lados. Siempre buscaba una posición de líder, actuaba como un hombre en el sentido de la autoridad. O sea, nunca me gustaba ser mujer, no me gustaba ser mujer. Me sentía como que las mujeres éramos menos, entonces le tenía envidia a los hombres. O sea, eso me doy cuenta ahora. Quería manejar todo, ser la cabeza de la casa, ser la cabeza del trabajo. No actuaba como una mujer, actuaba más como una diva, como un hombre, manejando todo en todos lados, siempre con la nariz acá arriba, ¿no? Era vanidosa, me vestía con ropa ajustada, me maquillaba toda la cara todo el tiempo, estaba de tacos altos, me cambiaba el color del pelo todo el tiempo. Cuanto más atractiva, mejor. Eso pensaba yo, y estaba todo el tiempo seduciendo, no me daba cuenta de lo que hacía, ¿no? No digo que está mal que una mujer se arregle o esté bonita, pero mi motivo no era puro. Mi motivo era sobresalir y era más que estar arregladita. O sea, durante mi vida cometí un montón de pecados. Siempre fui completamente rebelde a mis padres, rebelde en la escuela, tenía problemas en la escuela, en la secundaria, nunca quería cumplir ninguna regla, siempre yo era la que ponía mis propias reglas, mi forma de vivir. En un sentido extremo, rebelde a mi marido, no quería escucharlo, no permitía que él me dijera ni un mínimo consejo, aun cuando en el fondo yo sabía que él me lo decía por mi bien, yo no quería aceptar nada porque era sumamente rebelde. Cuando era más joven me hice de todo, o sea, fui prácticamente alcohólica, fumé marihuana, quise matarme un par de veces, sufrí de depresión varias veces, depresión bastante grave, no odiaba la vida, tenía como extremos, muchos extremos. Tuve varios novios sin haberme casado, fui infiel, pequé contra mi cuerpo haciendo tratamientos de belleza contranaturales, operaciones para ser infértil, me operé paranormal. Pero uno de mis mayores pecados era que era adicta al oculto, adicta al oculto, adicta al oculto. Todo lo que fuera oculto, practicaba meditación por horas y horas, practicaba meditación por horas y horas. Desde los 13 años que empecé a leer revistas sobre el mundo espiritual y astral, todas esas cosas, quería saber cómo funcionaba todo lo que está detrás de la escena, digamos, todo lo que está detrás de lo que se ve, lo que no es material. Porque si bien no había encontrado la verdad todavía, que Jesús, yo sabía que había algo más que esto, que es lo material, y yo quería ir allá y quería saberlo y quería manejarlo y quería saber todo. Así que desde los 13 años que empecé a meditar, a leer libros sobre ocultismo, todo, esoterismo, a leer libros sobre ocultismo, todo, esoterismo, meditación, practiqué para hacer viajes astrales, practiqué para despertar la famosa kundalini que le dicen, para despertar la famosa kundalini que le dicen. Tenía prácticas de ocultismo, era una bruja, era una hechicera. Todas las personas que practican el ocultismo son brujos y hechiceros. Los que salen del cuerpo y hacen meditación astral y hacen esos viajes astrales y hacen meditación trascendental y se les incorpora la kundalini, la serpiente y todas esas cosas, no son personas que están en el espiritismo, en el ocultismo, el esoterismo, todo lo malo, hermano, todo lo que es del diablo. Meditaba para abrir el tercer ojo, mucho, durante muchas horas. Practicaba para mover objetos sin tocarlos, ¿no? Practicaba para mover objetos sin tocarlos, ¿no? Estudié de forma autodidacta cartomancia, quiromancia, numerología, hice hipnosis, programación, leía los horóscopos, hacía cartas astrales, de todo. Autodidacta, cartomancia, quiromancia, numerología, hice hipnosis, programación, leía los horóscopos, hacía cartas astrales, de todo. Autodidacta, cartomancia, quiromancia, numerología, hice hipnosis, programación, leía los horóscopos, hacía cartas astrales, de todo. No era para manejar a la gente ni para hacerle mal, sino para mí, pero bueno, igual estaba fuera de foco. Así que bueno, desde los 13 años comencé a comprarme mis primeros libros y revistas sobre todo lo que le llaman la New Age y la Nueva Era y todo lo que fuera el mundo espiritual. Hay personas que no están entendiendo. Voy a hacer una aclaración, queridos hermanos. Para ministrar, para hacer la obra del Señor, uno tiene que estar limpio completamente. Amén. Uno tiene que estar limpio completamente
para poder ministrar. Esta persona está ministrando por diferentes medios sin haber sido completamente liberada. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque revisando su página también, ustedes lo pueden revisar. Por ejemplo, ella saca también una foto donde dice ministración profética. Ya ustedes saben, cuando empieza a hablar de lo profético, de todo eso, ya ustedes saben que eso va lidiando con la adivinación. Por ejemplo, lo pueden ver, esta está en su página y se lo voy a leer lo que dice, porque algunos no están entendiendo, o sea que no se pueden arrepentir. Claro, usted en su vida pasada ha podido hacer lo que sea, ha podido hacer muchas cosas, pero usted tiene que limpiarse para ministrar, limpiarse completamente. Entonces, ella acá ha puesto, por ejemplo, ministración profética sobre la intercesión. Hay otro también donde sale lo profético. Le voy a enseñar también. Aquí más arriba debe ser su esposo, me imagino, espero que no esté recasada también, porque eso solo Dios lo sabe, no, yo no lo sé. Acá, por ejemplo, hay otro donde dice encuentro profético. Acá también, encuentro profético. Entonces, ustedes saben que todo lo que están hablando de lo profético, siempre están hablando de lo profético, tiene que ver con la adivinación, porque en este tiempo no hay profetas, solo está el don de la profecía. Esto dice en Argentina, en Formosa. Parece que la señora es de Argentina. Entonces sepan lo que la hermana Mariela está tratando de explicar, que ella no está limpia, o sea, después de haber practicado todo, es más, les acaban de enseñar y acaban de escuchar donde dice que viene un viento, y ahorita ese texto también, si la hermana Mariela me permite, lo vamos a leer. Sí. Por ejemplo, acá ella está maquillada, ella está pintada, está con la boca roja, está con las cejas hechas. Entonces, cuando viene verdaderamente el Espíritu Santo a tu vida, mis amados hermanos, nunca tú puedes quedar igual. Hay una transformación, es como que empiezas a aborrecer todo lo del mundo. Cuando el Espíritu Santo de verdad llega a tu vida, tú sientes asco, repudio por las cosas del mundo, la vanidad, la sensualidad, la carnalidad. Entonces, ¿qué espíritu viene en ella? ¿Están entendiendo? Esa aclaración quiero hacerles porque tal vez no están entendiendo. Claro, una persona, Alicia, se puede arrepentir, porque por ahí también están hablando que la hermana está manipulando el audio. Ella no está manipulando nada porque son sus propias palabras de Noelia, ¿ok? Son sus mismas palabras. Entonces, para ministrar, para ponerte a dar supuestamente, ¿no?, un ministerio profético, al menos tienes que limpiarte, y sabemos que en lo profético no opera el Espíritu Santo, es el espíritu de adivinación. Está el don de profecía. Entonces, ella no está santificada completamente y anda hablando muchas cosas. Uno tiene que pasar por una verdadera liberación. Por ejemplo, en Primera de Reyes 19:11 dice, él le dijo, sal fuera, hablando del tema de Elías, amén, con Dios. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, no estaba. Entonces, adelante, hermana Mariela, puede continuar. Sí, lo que quiero explicar, hermanos, que estos audios son al correr, solamente extraje las partes. En ningún momento ella se entregó a Jesús, ella no conocía a Jesús, no lo conocía, ella, escuche bien el audio. Ella dice que tenía una Biblia que ni siquiera la leía. Nunca había leído la Biblia. No conocía a Jesús. Usted lo va a escuchar en los audios que continúan. No conocía al Señor. ¿Cómo puede una persona que no conoce a Dios, que no se arrepintió de sus pecados, que está llena de demonios, que sale del cuerpo viajando como las brujas a la escoba, sale viajando por el mundo con viajes astrales, sale del cuerpo y se va por ahí, como dice Berroa, que practica también los viajes astrales? ¿Cómo una persona que está viviendo esa magnitud de espiritismo, que usted mismo escuchó, que ella dice que practicaba todo lo que era oculto, todo lo que era ocultismo, el esoterismo, el ocultismo? Entonces, ahí con aretes, con cadenas. Ella cierra los ojos, abre los ojos, parece que está en algo, mira a los hermanos y sigue
y sigue inventando su profecía, hermano. Lo que el espíritu inmundo le da. Sí, dígame una cosa, ¿usted no oyó a Satanás cómo le predicaba a Jesús? ¿Cómo Satanás también le profetizaba a Jesús? Mira, si te tiras, no te va a pasar nada. Ahí abre los ojos, cierra los ojos mirando al público y sigue inventando la profecía, hermano. No es una profecía, es una adivinación mentirosa lo que está haciendo. Pero aparte de eso, hermano, concéntrese en escuchar de dónde ella salió. Ella no pasó por liberación, escuche bien, no pasó por liberación y se le metió, dice, un supuesto espíritu santo. Como leyó la hermana que dice que había un viento, pero ese viento no estaba Dios. No todos los vientos que pueden venir quiere decir que sea Dios, como leyó la hermana. Y era el profeta Elías, se le presentó un viento. Y en ese viento no estaba Dios. Un terremoto, y en ese terremoto no estaba Dios. El pueblo de Dios tiene que crear, dice, el discernimiento en las orejas, hermanos espirituales. Tenemos que discernir. ¿Cómo es posible que una mujer que era bruja, que era tarotista, que era espiritista, que salía del cuerpo, que practicaba la meditación astral, la astrología, de repente fue llena del Espíritu Santo? ¿Pero qué Espíritu Santo? El falso Espíritu Santo. Otro Jesús, como dice la Biblia, cualquiera que te predique de otro espíritu, que no sea el Espíritu de Dios. Probad a los espíritus, a ver si salieron de Dios. Yo me preguntaba, escuchando este testimonio, hermano, que quedé aterrada, dije, pero ¿cómo en todos estos años que esta mujer está testificando que supuestamente le entró un viento, nadie la ha parado? Ni un solo pastor se ha detenido a reprenderla. ¿Pero qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios, hermano? Le está hablando una persona que recibió un espíritu en la antigüedad que se hacía llamar Jesús, que me tiró y no era Jesús, era un demonio. Y cuando vengo a los caminos de Dios, el Señor se manifestó a mi vida en una iglesia que se me predicó el Evangelio, se me habló de Cristo, se me leyó la Biblia y vino el convencimiento de pecado por medio de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, y ese espíritu se dio a conocer que era un espíritu de adivinación, que era un espíritu de adivino, de adivinar. No era profecía, hermano. Pero hoy en día, hermano, la iglesia de Cristo está plagada con otro espíritu, como dijo Pablo, que predican otro Jesús, porque el Jesús liberal, ese no lo conozco. El Jesús que se corta el pelo y que el pelo se te hace. Amén. Hermana Mariela, perdón que le interrumpa. Lucas Juárez acá comenta, aquí en Virginia, en Estados Unidos, va a estar en un concierto Barak y lo están promoviendo diciendo que vayan todos, que concierto profético. O sea, ya en ese tema, que si todos los que están con ese punto de lo profético, ya saben que está moviéndose un espíritu de error. Xiomara también dice, Dios le bendiga, hermana, eso sí está feo. Ahora todos quieren ser profetas. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, la hermana Mariela está hablando del falso Jesús que muchos predican, ¿verdad? Un Jesús a su manera, a su gusto. Adelante, hermana Mariela. Entonces, hermano, ¿cómo una persona que no conoce a Jesús, porque usted lo va a escuchar ahora, que ella misma lo dice, yo no conocía nada de Dios, yo nunca había escuchado, y al tiempo me enteré que eso era el Espíritu Santo? Falsa. Es una mujer que está infiltrada entre nosotros, ella no sabe tal vez, pero ella tiene un demonio, no tiene el Espíritu Santo, tiene un espíritu que se hace llamar Espíritu de Dios. Así es. El falso espíritu. Así es. Mire, escuchemos, cómo siguiendo la secuencia de su testimonio, que usted lo puede buscar, el testimonio de ella, búsquelo, hermano, antes que lo desaparezcan. Usted mismo puede escuchar la secuencia, hermana. Los dos
Los dos esposos tienen canales y tienen muchísimas controversias. Esto no da en un solo video. Mire, como dijimos, venía leyendo todos los libros de ocultismo y practicando el ocultismo, haciendo viajes astrales, practicando el tercer ojo, haciendo meditación trascendental, viajes astrales, astrología, leyendo las cartas, adivinando, y de repente, hermanos, un día se acuesta, lee un libro que habla algo de Jesús y se conmueve porque los pobres, no sé qué, cómo era Jesús con los pobres. Al tiempo se acuesta en la cama y le viene un viento, y ese viento lo respira, y aparte era un fuego caliente, ¿ok? Vamos a mirar, vamos a escuchar. Haciendo, no sabía que estaba metiéndome en las cosas equivocadas, leía todos esos libros de técnicas ocultas, hasta que un día leí un libro sobre la vida de Jesús, que no era la Biblia, pero era un libro sobre la vida de Jesús, y que no era la Biblia, pero era un libro sobre la vida de Jesús, y mientras leía las cosas que decía el libro que Jesús hizo, me sentí quebrada. Me sentí muy conmovida y comencé a llorar porque como que sentía la humildad y el amor que tenía él por los demás. Fue un momento extraño porque yo leía y empecé a llorar sobre lo que decía cuando él ayudaba a los pobres y la misericordia que tenía con la gente, y fue como que me tocó algo muy profundo cuando estaba leyendo. Pero bueno, ahí, después de ese día, como que ahí quedó todo, pero quedé como muy movida. Y después de eso pasó un tiempo. Y un día estaba recostada tratando de descansar, pero todavía no estaba dormida. Estaba en la cama, como cuando uno está reposando, que vas a hacer una siesta, pero todavía no estás haciendo la siesta. Y de repente sentí como un viento que entró en mi cuerpo, como una brisa suave. Y de repente sentí como un viento en mi cuerpo, como una brisa suave, pero como decidida, que vos no la podés controlar, que me hizo inspirar profundo. Fue como una cosa así que entró en mi cuerpo y bañó todo mi cuerpo, y automáticamente, pero como decidida, que vos no la podés controlar, que me hizo inspirar profundo. Fue como una cosa así que entró en mi cuerpo y bañó todo mi cuerpo, y automáticamente sentí como un fuego en todo el cuerpo, como desde la cabeza hasta los pies. Era como algo que me quemaba, pero me quemaba de una forma hermosa. O sea, era una sensación, un éxtasis que nunca antes había sentido con ninguna meditación o con nada de ningún placer de este mundo que te pueda dar bienestar o éxtasis. Nada se comparaba con eso que yo estaba sintiendo. Eso duró unos instantes, no sé cuánto habrá sido, porque en ese momento es como que vos no tenés conciencia de lo que del tiempo real, ¿no? Pero a mí me pareció que fue de largo y quería quedarme en ese estado. Y tuve el pensamiento, o sea, la inspiración de que eso se siente lo que es estar en el cielo, porque era un éxtasis incomparable, no se puede comparar con nada de la felicidad, de nada que te da este mundo. Era como si alguien me dijera, esto es, no hay idea de lo que se siente estar en el cielo. O sea, yo no vi el cielo, no vi un lugar físico, pero cuando ese viento entró en mí, cuando esa cosa entró en mí, que yo en ese momento no sabía, pero cuando ese viento entró en mí, cuando esa cosa entró en mí, pero cuando ese viento entró en mí, cuando esa cosa entró en mí, que yo en ese momento no sabía lo que era, no sabía que era el bautismo del Espíritu Santo, porque no sabía nada del Espíritu Santo, ni de los bautismos, ni nada. Era como que si alguien me lo confirmara, ¿no? Como si me dijera, esto es lo que se siente estar en el cielo. No se puede explicar, porque solamente a la persona que le pasa eso sabe lo que se pasa por estar, cuando te pasa eso, ¿no? Lo que te pasa. Y ahí, desde ese día, todo empezó a cambiar. O sea, yo después más adelante me enteré, varios meses más adelante me enteré de lo que era el bautismo del Espíritu Santo, y de que a mí me había pasado, pero yo no tenía idea de eso en ese momento. ¿Escuchó usted bien cuando dice yo no tenía idea, no sabía lo que era eso? Y unos meses más adelante me enteré que eso era el Espíritu Santo. O sea, Dios no entra de esa manera, así como perico por su casa, sin pedir permiso, sin que la persona lo llame. El mismo Señor dice, a todo el que me pida le daré el Espíritu Santo. Al que me pida, ni siquiera conocía a Dios, era una bruja. O sea, recibió un fuego y un viento. Dice que el Espíritu da gloria a Dios. Este versículo ahora me está viniendo a la cabeza. Que el Espíritu Santo le da la gloria a Dios. Ella, ¿por qué no pudo glorificar a Dios? Porque no era el Espíritu Santo. Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, si ya encontrás ese versículo, hermana, el Espíritu Santo da la gloria a Dios, hermano. Ninguna persona que reciba un espíritu inmundo, sí,
no le da la gloria a Dios. Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros da la gloria a Dios. Y ahora ella dice que ni siquiera sabía qué era eso. ¿Qué era eso? Mire, incluso me decía que era una cosa rara. Usted escuche. Y todo empezó a cambiar. Empecé a sentirme rara, empecé a sentir mi cuerpo raro, empecé a sentirme rara en el espíritu, ¿no? Y de que a mí me había pasado, pero yo no tenía idea de eso en ese momento. A partir de ahí todo empezó a cambiar, empecé a sentirme rara, empecé a sentir mi cuerpo raro, empecé a sentirme rara en el espíritu, empecé a sentirme rara, empecé a sentir mi cuerpo raro, empecé a sentirme rara en el espíritu. Después de ese día tenía como arriba de la cabeza como un aceite que no se iba con nada acá arriba, varios días, me lavaba varias veces con champú y no se iba, era como que tenía todo acá arriba aceitoso y no se iba. Después de ese día que me pasó eso, me sentí, era como que tenía todo acá arriba aceitoso y no se iba. Después de ese día que me pasó eso, dígame usted que tiene luz Israel en las manos, no tiene aceite, es una mundana, un falso espíritu haciendo señales. El diablo también hace señales, hermano. Me sentía diferente, era como que pensaba en Dios todo el tiempo pensando en Dios, pero no sabía por qué, porque yo no lo estaba buscando conscientemente, digamos, no sabía qué hacer, no sabía dónde encontrarlo, pensaba, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a alguna iglesia o no voy? ¿Necesito estar sola? Pensaba hasta irme a, no sé, a una montaña o a un retiro espiritual o algo sola, porque era como que necesitaba estar sola con Dios. No sé, decía, bueno, ¿qué hago? Voy a la iglesia católica, pero era como que la iglesia católica yo había ido de chica y era como que no me cerraban algunas cosas, no sentía como que había algunas cosas que estaban mal para mí, ¿no? Y bueno, empecé a hablar más con Mandala, con mi marido, que me empezó a ayudar y yo quería saber más sobre la vida de Jesús, pero no fue que lo busqué, fue algo que se dio naturalmente, era como que quería saber todo sobre él, quería conocer. Vio que dijo, no lo busqué, se dio naturalmente. Ese falso espíritu la fue llevando para el propósito el cual fue elegida, que no fue Dios. Tenía hambre y pensaba en él todo el tiempo, me levantaba pensando en él, pero no sabía cuál era la razón todavía. Vea las uñas pintadas ahí, maquillada, cejas peladas, pelo cortado, teñida, vestida como mundana, totalmente. Mire las uñas ahí que está mostrando la hermana. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Amén. A ver cosas en las personas, información que nadie me había dicho, y eso me asustaba un poco porque no sabía lo que me pasaba, no sabía nada de que cuando vos recibís el bautismo del Espíritu Santo, Dios te da dones espirituales y uno de ellos es... Ella dice que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, te da dones. Así es, Dios te da dones. Pero ella dice que empezó a sentirse rara y a sentir cosas raras. Usted va a ver ahora todo lo que ella dice que sentía. Sentía serpientes en el cuerpo. Ahora, si el Espíritu Santo no te va a hacer sentir serpientes en el cuerpo. Dice que sentía lombrices en el cuerpo. El Espíritu Santo no te va a hacer sentir lombrices en el cuerpo. Que el Señor reprenda al diablo con toda esta mentira. Necesita liberación. Sobre la vida de las otras personas. Dice, Él te muestra información. Ella empezó a ver a las personas y a saber la vida de las personas. O sea, se le afinó, se le agudizó el espíritu de adivinación que ya estaba practicando. Le entró un demonio superior a los que tenía. Y uno de ellos es que él te muestra información sobre la vida de las otras personas que vos no podés saber de ninguna manera. Bueno, eso me estaba pasando a mí, pero yo no sabía qué era eso. Entonces, yo no sabía qué era eso. Me mostraba la vida de las otras personas, pero no le mostraba la vida de ella. Que era un desastre, que tenía que arrepentirse. Porque lo primero que Dios te trae es convencimiento de pecado a ti. A ti. Al principio era como que me asustaba, no era con todas las personas, pero era con algunas personas puntualmente. Al principio me asustaba, lo escuchó, ¿verdad? Ese espíritu la asustaba. El Espíritu Santo no asusta a nadie, hermano. Y no sabía qué hacer con eso tampoco. Era como que Dios me mostraba algo de algunas personas y yo no sabía qué hacer con esa información que se me venía a la cabeza, ¿no? Cuando esto me empezó a pasar, encontré en internet... Vamos a ver. Era como que Dios me mostraba algo de algunas personas y yo no sabía qué hacer con esa información que se me venía a la cabeza, ¿no? Cuando esto me empezó a pasar,
encontré en internet, buscando sobre enfermedades y todo eso, encontré una técnica donde supuestamente ayudaban a las personas a curarse de enfermedades, y me empecé a meter en eso pensando que lo que a mí me estaba pasando podía ayudar, porque yo veía por qué otras personas estaban enfermas o qué era lo que tenían que perdonar, y entonces empecé a meterme en eso. Y bueno, Vea que se metió en algo que era una técnica para sanarse, una técnica, no era nada de Dios. Escuche. me di cuenta de que utilizaban hipnosis y hacían ejercicios como que hablaban, digamos, con antepasados o con personas que ya estaban muertas, con antepasados. Hablaba con muertos en esa técnica. Que ya estaban muertas. Y bueno, después me di cuenta de que utilizaban hipnosis y hacían ejercicios como que hablaban, digamos, con antepasados o con personas que ya estaban muertas. Y bueno, y ahí me di cuenta de que había algo que estaba mal. Sentía, y además mi marido me decía que algo estaba mal. Pero bueno, yo no sabía qué hacer con lo que me estaba pasando. Pensaba que esa era la respuesta. Después me di cuenta de que cuando vos te estás acercando más a Dios, el diablo hace todo lo posible para que no termines de encontrarlo, para que no encuentres la verdad. Entonces él fue el que me dio eso, como lo presentó en mi vida para que yo utilice de mala manera lo que Dios me estaba llamando a hacer. Yo sentía como un llamado a partir de ese día, sentía como que Dios me llamaba todo el tiempo, como no con la voz, sino un sentimiento de que tenía que hacer algo, como una misión o algo en especial que tenía que ver con Dios, pero no tenía ni idea por qué me pasaba eso, ni qué tenía que hacer con eso, sino un sentimiento de que tenía que hacer algo, como una misión, sino un sentimiento de que tenía que hacer algo, como una misión o algo en especial que tenía que ver con Dios, pero no tenía ni idea por qué me pasaba eso. Ahí está de pantalones. Ahí está de pantalones en la nieve, o sea que por acá, por Estados Unidos seguramente, porque el pastor ese, no sé quién era, que ella encontró por internet, que vio liberaciones, y en esas liberaciones decía, beban la sangre de Jesús, demonios, ella misma lo dice, le hacía de beber, eso es antibíblico, es una herejía tremenda, para que usted vea que también donde se metió no era algo muy derecho, algo recto, no, ni era del Señor. Ni qué tenía que hacer con eso. No sabía cómo responder ese llamado tampoco. Y las cosas empezaron a cambiar. Me empezó a pasar como que mientras yo tenía más hambre de Dios, se me empezaron a presentar un montón de cosas como re fáciles en mi vida que antes no estaban. Oportunidades de trabajo, situaciones que eran re sorprendentes, tentaciones que antes no tenía. Era como que después me di cuenta de que el diablo, el ego también estaba siendo exaltado. Y bueno, después me di cuenta de que el diablo trata de que vos no... Maquillaje, ahí está mostrando la hermana totalmente maquillada, teñida, con el pelo cortado. Está pintada la boca, hermana Mariela. Y ahí dice, ¿sabes qué? La boca pintada de rojo. ¿Y sabe qué dice ahí abajo? Dice ministerio profético. Dice ministerio profético Noelia Ama Jesús, Argentina. Así dice. Ministerio profético. Lamentablemente se llama ministerio de adivinación. Porque ¿qué pasa? El diablo se les mete y los entrena a estas personas que fueron elegidas por el diablo, no por Dios, porque eso no era el Espíritu Santo, hermano. Una persona que no conocía a Dios, una persona que no creía en Jesús. No creía en Jesús, usted mismo lo va a escuchar. A tu misión final, cuando Dios te está llamando, que Él como que te da, cuando vos empiezas a mirar a Dios, el diablo empieza como a ponerte todo servido adelante tuyo para que dejes de pensar en eso y te alejes y te vuelvas a perder en las cosas del mundo, ¿no? Porque era algo sorprendente, inesperado, era como que me llamaban por teléfono y me decían, Noelia, tenemos esto para vos, y era algo que yo siempre había querido, pero ahora no podía hablar, estaba aterrorizada y trataba de pedirle ayuda a mi marido, que estaba durmiendo al lado mío, pero no podía gritar, no podía hablar, no podía mover el cuerpo físico, hasta que nombraba varias veces a Jesús en el mundo espiritual y ahí podía despertarme y mover mi cuerpo. Esto me pasó un montón de veces. Todo esto, ¿por qué a mí? ¿Hay alguien más que le pase lo mismo? Duda a veces, ¿no? Mucha duda, porque era muy loco todo lo que me estaba pasando.
Sentía como lombrices o serpientes adentro del estómago. Sentía como lombrices o serpientes adentro del estómago, como si alguien me tocara la pierna, me tocara en diferentes partes del cuerpo, pero no había nadie en lo físico. Los artefactos. ¿Escuchó que sentía serpientes y lombrices en el estómago? Dígame qué Espíritu Santo te hace sentir esas cosas adentro de tu cuerpo. El Espíritu Santo cuando dice, amén, necesita liberación. Sí, hay personas que se les mueven las serpientes adentro porque han practicado ocultismo, porque han ido a la brujería, la hechicería, se les mete el diablo y después no es fácil sacarlo, ¿eh? No se crea, después que se metió, no se crea que es fácil sacarlo. Ahora, esta mujer dice que el espíritu que se le metió le hacía saber las cosas de la gente. Y alguien le dijo que ese era el Espíritu Santo. Es un disparate grande como una casa. Desde el que le dijo, nadie examinó que esta mujer estaba practicando el ocultismo y se puso a estudiar la Biblia. Y es una bruja que aprendió a conocer la Biblia. Es una satanista, alguien que vino sin soltar nada de eso y recibió un espíritu que le hace conocer lo que dicen, lo que viven las personas. No es profeta, es una divina. Eléctricos fallaban, pasó un montón de cosas. Sentía como lombrices o serpientes adentro del estómago, como si alguien me tocara la pierna, me tocara en diferentes partes del cuerpo, pero no. Sentía como lombrices o serpientes adentro del estómago. Sentía como corrientes de electricidad en el cuerpo, muy, muy raros. Cuando estaba cerca de algunas personas, las personas también eran como que actuaban raro, empezaban a cambiar. Algunas personas era como que les agradaba más mi presencia que antes, y otras personas era como que se empezaban a poner ojerosos, se empezaban a descomponer, se empezaban a poner blancos o querían irse. Las personas se sentían mal cuando estaban cerca de ella, allá viendo, con los espíritus que tenía. Mire. Ese día todo empezó a cambiar. Y de ahí, desde ese día, todo empezó a cambiar. O sea, yo después más adelante me enteré, varios meses más adelante me enteré de lo que era el bautismo del Espíritu Santo y de que a mí me había pasado, pero yo no tenía idea de eso en ese momento. A partir de ahí todo empezó a cambiar. Empecé a sentirme rara, empecé a sentir mi cuerpo raro, empecé a sentirme rara en el espíritu, empecé a sentirme rara, empecé a sentir mi cuerpo raro, empecé a sentirme rara en el espíritu. Vamos a ver a quiénes es que el Señor bautiza con Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a la Escritura, que el escáner de la palabra de Dios sea el que identifique qué espíritu era. Ya nuestra hermana Mariela, sí. Hermana Mariela, antes que continúe, explíquele a Antonio Francisco Sánchez qué es verdadero amor. Dice que poco sabéis de amor. Ya seguramente sus idólatras de ella, pues dice que no tenemos amor. Sí. El amor corrige. El amor corrige. Eso es lo que hace el amor. El amor es fuerte. Eso dice la palabra de Dios. El amor corrige. El amor no deja que su hermano se pierda. Por amor a las multitudes que están siguiendo a esta falsa profetisa, que están escuchando la mentira, es que por amor estamos hablando. Porque amamos las almas, que queremos que no se pierdan las almas, porque si no nos importara tres pepinos y miraríamos para el otro lado, como hacen la mayoría de los pastores, que lamentablemente nadie le ha puesto un freno a esta mujer. Nadie le preguntó, ¿y cómo recibiste ese supuesto don de profecía o de adivinación? ¿Cómo lo recibiste? Entre comillas, digo. ¿Cómo recibiste ese don? No, yo era una bruja y un día me acosté a dormir la siesta. Era una hechicera, yo hacía viajes astrales, meditación. Y un día me acosté y me vino un viento y lo respiré, un viento, y ese viento era caliente y era un fuego. Y al tiempo me enteré.
Hermano, el diablo se le metió un demonio grande para un propósito, con señales, porque hasta tenía un betún en la cabeza que dice que era aceite. ¿Y cómo lo vamos a saber ahora? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Hermana Mariela, vamos a ver a quién le da el Espíritu Santo. Antes que continúe, también contéstele a Doris Lara, dice que no juzguen, que dejen de juzgar. Explíquele también esa parte, porque hay personas nuevas que le está llegando el contenido y probablemente son cristianos del super ultra amor que no saben lo que dice la Biblia. Sí, entonces, no, la palabra de Dios nos manda a juzgar. Incluso dice, cualquiera que profetice, dice 1 Corintios, cualquiera que profetice tiene que ser examinado por todos, dice. La profecía tiene que ser discernida por todos, examinada por todos, para ver si tiene la característica de la profecía. Hoy estamos examinando a ver si tiene la característica de profecía o es una adivinación mentirosa. Y estamos mirando desde su nacimiento, estamos mirando desde el inicio, a ver cómo se inició esta supuesta profeta, que se dice profetiza de Dios. ¿Cómo se inició entrándole un viento cuando era bruja? Cuando nunca se había visto tu cosa rara. Ahí mismo se le metió la cosa rara, que era un fuego, que era un viento. Y la mujer dice que asustaba a las personas, que cuando alguien se le paraba, algunos tenían miedo. Ese fue el espíritu que se le metió. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que el mundo se plague de falsos profetas y todos cerramos los ojos, no veo, no oigo y tampoco hablo. Soy muda, ciega y sorda. No me entero de nada. Pero un día daremos cuenta. Todos aquellos que se hacen los ciegos, sordos, mudos, darán cuenta delante de Dios por todas las almas que se han perdido, porque hicieron la vista gorda y no les importó el que se perdía. No les importó absolutamente nada. Nada les importó. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Tienen el espíritu de Caín. ¿Soy yo guarda de mi hermano? El espíritu de Caín es lo que tienen. No les importa a sus hermanos. Si se van para el infierno escuchando falsos profetas, que se vayan. Que se vayan todos, que caigan. Dice, ¿puede un ciego acaso guiar a otro ciego? Ambos caerán en el hoyo. ¿Cuánta gente que no conoce la palabra de Dios está escuchando esta falsa profetisa que salió del mismo infierno? Allá el diablo la estaba preparando con la nueva era, con la cartomancia, con los viajes astrales, con el ojo de oro, con el tercer ojo. La estaba preparando. Y mientras la preparaba el diablo, un día vino un espíritu superior y se le metió también para ayudarle y darle fuerza para que saliera a las naciones. Como ella dice, yo me dedico a las naciones, a engañar a las naciones y el mundo entero. ¿De dónde viene Satanás? De recorrer la tierra, de engañar al mundo entero. Eso es lo que anda haciendo Satanás. Y tiene muchos discípulos, muchos anticristos han salido por el mundo y andan haciendo sus daños. Infiltrados dentro de las iglesias, un montón de pastores ciegos que no cuestionan el testimonio de nadie, que dicen no juzguéis, no les importa que las almas se vayan al infierno. Pero hay gente que todavía no han doblado las rodillas ante Baal. Y sí les importa, sí nos importa, no importa que seamos 2, 3 o 5 o 20 o 100 que están ahí en el chat. Tal vez somos 100, tal vez somos 1000 que estamos en contra, tal vez somos las 7000 rodillas que no se han doblado a los falsos profetas. Y seguiremos hablando esta palabra en el nombre de Jesús. Hermana Mariela, para que remate también, le remata a esta persona, pero antes quiero decir, hermanos, escuchen, los que están llegando quizás son nuevos, quizás no entienden, porque gracias a Dios, pues se están manifestando los demonios. Eso nos da mucho gusto. No crean ustedes que no vamos a tener miedo, que nos vamos a esconder, que qué vergüenza. No, mis amados hermanos. Si ellos no tienen vergüenza de engañar, ¿cómo uno va a tener vergüenza de hablar la verdad? Sepan, si esto le llega a la señora Noelia, le decimos, Noelia, arrepiéntete, límpiate bien, busca tu liberación completamente y cuando tú nazcas de nuevo, te hayas convertido de verdad, hayas recibido verdaderamente doctrina, verdaderamente palabra, el verdadero Espíritu Santo, tú puedes predicar. Pero amén. Mientras tanto, así no puedes estar dañando al pueblo, estás contaminando a la iglesia. Eso tiene que saberlo. Entonces, hermana Mariela, ¿le puede rematar, por favor? Dice Alodianco,
dice que hablas mal de una profeta de Dios. Arrepiéntete. ¿Crees que te vayas al infierno? ¿Crees que te vayas al infierno? O sea, Sí, no. nos da mucha alegría que al diablo no le gusta que ataquen sus falsas profetas. Nos da mucho gusto. Amén. Dele también Bueno, palabra, hermana. la gloria de Dios, hermanos, vamos a leer lo que nos dice la Escritura para saber si es verdadera profeta o si es una pitonisa. Lo vamos a ver con la Escritura. Vamos a ver a quién le da el Espíritu Santo. Dios le da el Espíritu Santo a los brujos y a los hechiceros. Recordemos allí cuando alguien que estaba dentro del pueblo le dijo, yo te daré dinero, mira, quiero yo también recibir ese poder. Pero podían haberle dicho, sí, toma el poder, Simoncito, toma el poder, toma el Espíritu Santo para que tú también toques a otro. Dice, veo que estás en tinieblas, en profunda oscuridad. Así es lo que está pasando ahora mismo. Como una persona que estaba practicando la hechicería, la brujería, que no conocía a Jesús, que nunca nadie le habló de Jesús, que ni siquiera creía en Jesús, que no sabía ni quién era el Espíritu Santo. Ella era una bruja que estaba practicando sus viajes astrales, cómo incorporar la kundalini, la serpiente, cómo practicar con el tercer ojo. Era una bruja. Estudiaba nueva era, cartomancia, todas las brujerías habidas y por haber, el esoterismo, los amuletos, todas las cosas esotéricas. Estaba estudiando eso y un día se acostó a dormir. De repente le vino un viento y ese viento caliente se le metió adentro, ella lo aspiró, lo recibió y no sabe quién era. Ahora, el Espíritu Santo cuando viene a tu vida da la gloria a Dios. Esa es una de las características, que una persona que tiene el Espíritu Santo da la gloria a Dios. No busqué el versículo, pero si el hermano pastor lo encuentra, me lo pone ahí, para que todos vean, el Espíritu Santo da la gloria a Dios. No da la gloria a nadie, solo la da a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, dar gloria a Dios. Pero ¿cómo esta mujer va a dar gloria a Dios si ni siquiera sabía lo que se le había metido adentro? Dijo, sentí una cosa rara, sentí un caliente, sentí un viento. Y al tiempo me enteré que era el Espíritu Santo. Al tiempo alguien le dijo, pero alguna persona ignorante, ¿cómo una bruja va a recibir el Espíritu Santo si nunca se arrepintió de su pecado? Nunca se entregó a Cristo. Nunca recibió a Jesús. Entonces vamos a ver con los versículos bíblicos a quién el Señor da el Espíritu Santo. Porque la Biblia es la profecía más segura. Juan 16:8 nos dice, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice el Señor. También Hechos capítulo 1, verso 8, dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién le dijo el Señor recibirán poder? A los discípulos de Jesús. Ya eran hijos de Dios, ya eran discípulos, ya se habían entregado a Dios. Dice, en 2 Timoteo 7-9, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver aquí en Hechos capítulo 10, ¿quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? Porque ahora viene cualquier brujo diciendo, yo tengo Espíritu Santo, mira, te voy a dar una profecía. Tú hiciste esto, hiciste aquello, y tú estás esperando esto, lo otro, y tú lo recibes. Porque con la mentalidad que está teniendo el pueblo de Dios, que no está discerniendo nada, que está masticando y tragando entero. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? Que está pasando todo. No les importa, ya.
No está empezando lo que están hablando esta gente. No está empezando los espíritus. No está empezando, hermano. Mire lo que pasó en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Dice que había un hombre en Cesarea que se llamaba Cornelio, que era temeroso de Dios. Vaya viendo, esta mujer no era temerosa de Dios. Este hombre era temeroso de Dios, con toda su casa, no solamente él, toda su casa. Hacía muchas limonas al pueblo y oraba siempre. O sea, hacía limona y oraba. Vaya viendo, era temeroso de Dios, hacía limona, oraba en su casa, oraba a Dios, no a los demonios, como esta mujer, que invocaba a los demonios. Esta mujer... Hermana Mariela. Sí. Justamente como está hablando de temeroso de Dios, mira, ella se ha tomado una foto en la clínica probablemente de una operación, porque dice que salió de una operación, pero muestra sus brazos, o sea, solamente tapadita encima, o sea, se le muestra la desnudez, o sea, un cristiano verdadero temeroso de Dios no mostraría una foto así, ella solamente está tapada encima, pero abajo está desnuda. Mira, se ve ahí el brazo y encima solamente tiene tapadito la tela que le han puesto encima. O sea, no hay temor de Dios. No se ve el brazo en la foto que está mostrando mucho. A ver, agrándelo un poquito. Ahí está. Sí, ahí se ve. Ahí está desnuda y arriba solamente hay una tela nada más, la tela de la clínica. Entonces no hay ese temor del Señor, justamente lo que está hablando usted. Si temiera al Señor no se tomara una foto así. Que Dios nos ayude, hermano. Este hombre, usted va a ver, que dice que oraba y hacía limosna, o sea, hacía ofrendas, vio claramente en una visión como se le apareció un ángel, pero era un hombre temeroso de Dios, que buscaba a Dios y oraba. Entonces, el ángel le dijo, llama a Pedro para que te diga lo que vas a hacer. Si hubiera sido el Espíritu Santo, como dice ella, de alguna manera le hubiera sido informado, mira que recibiste el Espíritu Santo, supuestamente, pero ella no recibió ningún Espíritu Santo, ni siquiera sabía lo que le había entrado adentro, solo sabía que ahora podía adivinar mejor, saber todo lo que la información que le estaba llegando de fulano, sultana, mengana, es un espíritu de adivinación, eso es un espíritu de adivinación. Ah, sí, felices fiesta. Feliz 2026. Hermana Mariela, acá dice, por otro año profético juntos. Por otro año profético juntos. Feliz 2026, Noelia Ama Jesús. Sí, no. Es un desastre. Es un desastre. Todo falsas doctrinas. Todo falsas doctrinas. Los falsos profetas lo que quieren hacer es llamar la atención para ellos. Este es el tiempo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos llevará a toda verdad y a toda justicia. No son los profetas, no son los maestros, como me dijo el Señor, no son los profetas, no son los maestros. Es el Señor, es la palabra. Vuélvanse a mi palabra, dijo el Señor. Vuélvanse a mi palabra.